Shalom, vamos a dar de inmediato lectura a la segunda aliyá Parshiot Haremot Kedoshim, donde nos quedamos en la aliyá número 1, capítulo 16, versículo 25, terminamos el capítulo 16, inmediatamente comenzamos el 17 y llegamos hasta el versículo número 7, leemos en la Torah. Al cebo de la ofrenda por pecado quemará en el Mizbeach, el que enviare el chivo a Azazel lavará sus vestimentas, se lavará su cuerpo en agua y después de esto vendrá al campamento. Al ternero del Korban Hatat y al chivo de Korban Hatat que fue traída su sangre para expiar, el Mishkan sacará fuera del campamento y quemará en fuego sus pieles, sus carnes y su estiércol. El que los queme lavará sus vestimentas, se lavará su cuerpo en agua y después de esto vendrá al campamento. Será para ustedes por ley perpetua, en el mes séptimo, en el día 10 del mes, afligirán vuestras almas y toda labor no harán, tanto el ciudadano como el prosélito que mora entre ustedes, porque en este día hará expiación por ustedes para purificar a ustedes de todos vuestros pecados delante de Adonai. Serán purificados. Shabbat. Gran Shabbat es él para ustedes, harán afligir a vuestras almas, ley perpetua. Hará expiación el Cohen que sea ungido y que sea investido para ministrar en el lugar de su padre. Vestirá las vestimentas de lino, las vestimentas sagradas, Bidei Kodesh. Expiará al Mishkan y al Ohel Moed y al Mizbeach expiará. Y por los Kohanim y por todo el pueblo de la congregación expiará. Será esto para ustedes por ley eterna, para expiar por lo de Israel de todos sus pecados una vez al año, e hizo a Aarón tal como ordenó Adonai a Moshe. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y les dirás: esta es la cosa que ordenó Adonai diciendo: cualquier hombre de la casa de Israel que degollare un toro o un cordero o una cabra en el campamento, o que lo degollare fuera del campamento, pero a la entrada del Ohel Moed no lo trajere para acercar una ofrenda, Korban Adonai, delante del Mishkan de Adonai, sangre se le considerará al hombre aquel, sangre derramó, por eso será cortado el hombre aquel de dentro de su pueblo, a fin de que traigan los Bene Israel sus korbanot que ellos sacrificaban sobre la faz del campo, y los traerán a Adonai a la entrada del Ohel Moed, al Cohen y a los korban Shelamim, korbanot Shelamim que sacrificarán a Adonai. Verterá el Cohen la sangre sobre el Mizbeach Adonai, verterá el Cohen la sangre sobre el Mizbeach Adonai en la entrada del Ohel Moed y quemará el cebo para aroma grato delante de Adonai. Y no sacrificarán más sus korbanot a los demonios, tras los cuales ellos se pervierten, ley perpetua les será esto para todas sus generaciones. Bueno, va a finalizar con, va a terminar en primer lugar con el sacrificio del día de Yom Kippurim sobre los cebos, las carnes, el estiércol que tiene que ser desechado de los animales que han sido preparados para los rituales de Yom Kippurim. Una vez que se van a deshacer de ellos, la persona que se deshará de estos animales, de los restos de este animal, será impuro, se impurificará por causa de este manejo, ¿ya? En lo cual es curioso, ¿no? ¿Cómo va a ser que la persona que nos está ayudando a expiación, el Yom Kippurim, el día de la expiación, ella termine siendo impurificada? Si no se desechan, entonces llegaría a ser un pecado grave. Así que finalmente la comunidad decide a quién enviar a impurificarse en el día de Yom Kippurim, y acepta ese compromiso comunitariamente, es una responsabilidad comunitaria. La comunidad echó sobre él los restos de inmundicia que lo terminarán purificando en el día de Yom Kippurim. Todos los demás estarán puros. El que ayudó a esto no estará puro. Esto suele ser difícil de entender, pero así es. Hay en el pueblo de Israel personas que dispuestas a ensuciarse las manos a fin de mantener la pureza del pueblo de Israel. Esto es loable, ¿ya? Ahora también se va a hablar sobre el lugar del lugar en el cual se hacen los sacrificios
delante de Adonai. Estos se van a hacer a la entrada del Ohel Moed, a la entrada de la tienda del Ohel Moed. Desde allí se podrá contemplar por todo el pueblo la maniobra y el ritual que va a servir para el motivo de la expiación del pueblo de Israel, lo cual es importante que uno pueda contemplarlo. Ahora, dice la Torah que esto lo hacemos y que debamos mucho cuidado. Si alguna persona quisiera realizar un corbán, o sea, la matanza de un animal, y no lo lleva al templo o al Mishkan propiamente, entonces él será culpable de sangre, o sea, de un asesinato, de una matanza, aunque sea un animal. Pero el alma está en la sangre y de los animales, por lo tanto, él será culpable de matanza. Akadosh Baruj Hu está solicitando que todo animal sea sacrificado en el Mishkan. Estamos hablando del tiempo en el cual está en el desierto. Vamos a darnos cuenta que más adelante esto cambiará, porque ya no estaremos todos en un campamento. Vamos a vivir y habitar todo el Estado de Israel, y ya esto se complica. Pero mientras tanto estemos en el campamento, vamos a hacer sacrificios para Hashem en el Mishkan. ¿Por qué? Por la advertencia. Y de esta forma seremos protegidos de estar haciendo una ofrenda a los demonios, a la idolatría. Esto es algo que hace denotar la Torah, porque eso demuestra precisamente el poco conocimiento que nuestro pueblo había desarrollado para entonces. Si no encuentran esta muleta, este pretexto, si no tienen como conocimiento tácito, así palpable, el hecho de que se está realizando un corbán, tendrán ellos, por causa de sus anteriores creencias, estarán motivados o tentados a sacrificar un animal a los muñecos, a los ídolos. Entonces, esta expresión nos habla del tamaño de crecimiento que tenía la comunidad de Israel. Otra vez volvemos a lo mismo, causa, consecuencia de aquel acto equivocado en Har Sinai. Entonces, ahí es donde debemos entender que la distancia y la brecha que se ha abierto cada vez más amplia entre Hashem y su pueblo fue por esta falta de interés que nosotros tuvimos en Har Sinai. Y contra esta luchamos todos los días. A partir de ella tenemos que apoyar e impulsar la vida de quienes ahora, a través de estos videos, pues nos oyen. Vamos a dar por concluida la aliyá número 2 en esta ocasión. Nos vemos para la tercera aliyá. Shalom.